bienvenidos. Esto es EDP Web TV, aportes para la unidad y la soberanía. Hoy vamos a hablar sobre la actual situación estratégica de la República Argentina y para ello nos acompañan el licenciado en Ciencias Políticas Julio Ferrari Freire, ministro plenipotenciario del Servicio Exterior de la Nación, y el doctor en Relaciones Internacionales Marcelo Javier de los Reyes, docente en la maestría en Inteligencia Estratégica de la Universidad Nacional de La Plata. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Vamos a hacer un primer análisis sobre la situación estratégica de nuestro país. Bien, cuando hablamos de estrategia nosotros tenemos que pensar en el camino que se toma para el logro de ciertos objetivos. En este caso, cuando hablamos de estrategia nacional, vamos a hablar del camino precisamente para lograr los objetivos nacionales o los intereses nacionales, como queramos llamarlo. Para eso tenemos que tener en cuenta tanto los recursos reales que contamos y los recursos potenciales. La Argentina es rica en recursos propios y tiene una gran potencialidad. La cuestión es cómo empleamos los recursos. Y ahí es donde estamos en un problema serio, porque entiendo que estamos con una dirigencia que no logra entender o no le interesa entender cuáles son las estrategias para que la Argentina realmente salga de este letargo que lleva décadas y empezar a caminar, tener de vuelta un peso específico en lo que es la comunidad de naciones. Realmente tenemos todo para hacerlo, simplemente es reeducar a nuestra dirigencia o tener que pensar en alguna otra dirigencia. Evidentemente, cuando uno escucha a los actuales políticos, que son los que vienen, algunos de ellos manejando nuestra democracia desde hace bastante tiempo, hay una carencia de conocimientos en materia de geopolítica, en materia de estrategia. Y bueno, lo que se vislumbra es una falta de formación en estos temas. Entonces estamos errando el camino. Y esto es lo que lleva a que se busquen alineamientos con determinados países y no se procure un camino propio, independiente, para poder lograr esos objetivos nacionales. No sé si vos estás de acuerdo más o menos. Sí, lo fundamental son los intereses nacionales, los objetivos del país, según lo que dice nuestra Constitución, nuestras tradiciones, nuestra historia, es decir, nuestro pasado. Pienso que la Argentina puede recuperar la posición que teníamos en América Latina y en el mundo, pero es un esfuerzo que tenemos que llevar adelante todos, especialmente las personas que dirigen la sociedad, dirigen en buen sentido, o sea, autoridades electas como el aparato burocrático, el sistema a nivel nacional, provincial y municipal. El futuro depende de ellos, de la labor de la población, de la gente, y fundamentalmente, como bien dijo Marcelo, que nuestros jefes, nuestros líderes tengan conocimiento de geopolítica, de relaciones internacionales y del pasado. Sí, verdaderamente, ¿no? Conocimiento de nuestra historia. Sí, sí, sí. Lamentablemente a veces uno escucha que también falta conocimiento. Yo recuerdo que alguna vez la Andresina en algún programa de televisión había dicho que todo político que quisiera ser diputado, senador, legislador, debería tener un curso previo de historia argentina. La falta de formación, la falta de educación
entre comillas, tanto en geopolítica como en historia, como el no tener claro cuáles son los intereses de nuestra nación, es lo que nos está llevando, o nos ha llevado a esta crisis estructural que vive la Argentina en el día de hoy. Sí, yo creo que esta crisis se ha convertido en una crisis estructural. Y de alguna manera hemos llegado a esto justamente por no saber qué queremos hacer con nuestro país. Si tenemos una dirigencia que desconoce qué lugar ocupa, tanto en el ámbito regional como en el ámbito global, la República Argentina, entonces estamos en un problema serio. No tenemos hoy realmente grandes escritores o grandes pensadores de nuestra geopolítica o de nuestra estrategia, como por ahí habría sido el almirante Storni o el general Guglielmelli. Fueron algunos de los que han tirado alguna línea de lo que podríamos hacer, o pensar en general Mosconi, un general Sabio, que pensaron una industria petrolera, una industria siderúrgica para que el país fuera grande y no estuviera dependiendo del exterior. Lo que hemos hecho en los últimos años es todo el camino inverso, es decir, tirar todos esos esfuerzos que se hicieron y toda esa inversión que se hizo durante décadas, que había posicionado al país y lo había de alguna manera convertido en un país con cierta independencia a escala global, en un país absolutamente dependiente. Y en la medida en que sigamos cerrando empresas o pensando que hay que achicar el Estado, pero justamente se cierran las empresas estratégicas del país, evidentemente cada vez vamos a estar más dependientes del exterior. Y esto es algo que hay que revertir. Por eso diría, hay que empezar a formar a los políticos, o los políticos por lo menos que traten de tener los asesores que sean del nivel adecuado para que se puedan solucionar los problemas del país. Estoy de acuerdo. La Argentina ha actuado en contra de sí misma en los últimos 40, 50 años. Un buen ejemplo, Martínez de Oz, que pensaba en una Argentina agrícola. Producir alimentos es extremadamente importante para el mundo, pero no es lo único. La Argentina pudo realizar industrias avanzadas, por ejemplo, todo el tema nuclear, el tema aeronáutico, aeroespacial, la construcción de los astilleros. Son cuestiones bastante sofisticadas y lo hicimos muy bien. Y en los últimos años hemos dejado eso, hemos retrocedido industrialmente, no solo en esos grandes rubros, sino que también en pequeñas y medianas empresas. Hoy hemos tenido el tema nuclear, que seguimos teniendo un buen nivel, muy buen nivel internacionalmente, pero también lo estamos hundiendo, que es una cuestión lamentable. Ahí agregaría, perdóname que te interrumpa, vamos hablando de estas grandes por ahí empresas que uno tiene, como fabricaciones militares o la industria INVAP, más todo eso, no es solamente esa industria o esa empresa, es todo lo que mueve por detrás, es decir, toda la cantidad de pymes que además proveen a todas estas grandes empresas. Si se procede al cierre de estas grandes empresas, se va cortando la cadena de suministros que tienen, ¿a quiénes perjudican? Precisamente a las pequeñas y medianas empresas, que son las que siempre terminan dando más trabajo, no solamente en Argentina, no son las grandes empresas las que dan más mano de obra o más empleo, sino que precisamente son las pymes. Y si empezamos a recortar el estado de las empresas que además funcionan, porque muchas de estas funcionan, terminamos perjudicando el mercado laboral, terminamos haciendo que un sinnúmero de empresarios cierren sus empresas y el país se va achicando. No es el Estado el que se achica, es el país el que se achica.
Sí, justamente cuando se empezó a fabricar el Pucará en Córdoba, no fue la producción exclusiva de la fábrica militar de aviones, sino que participaron, si mal no recuerdo, 80 pymes, pequeñas y medianas empresas, fabricando pequeñas partes que se unían en la fábrica militar de aviones. Y eso es algo que justamente nuestros líderes, por así decirlo, tuve mucho tiempo en China y en China siempre hablan de los líderes, ¿no? Mejor, nuestros líderes, nuestros grandes jefes, por así decirlo, no se dan cuenta que una fábrica militar de aviones, fabricaciones militares, etcétera, significa empleo para muchísimas otras empresas. Y es un tema de educación y de formación de nuestros líderes, ¿no? Que ven solamente el aspecto político de la política. Y hay muchos otros aspectos, el cultural, el educativo, el económico, el comercial, etcétera, que no se dan cuenta que ellos van a tener que desarrollar. Tenemos el análisis estratégico de la situación, que cómo estamos, por qué, más o menos una aproximación de por qué estamos, cómo estamos, cuál sería una propuesta. Bueno, en principio se necesita el diálogo y luego salir de las trincheras políticas. Se ha hablado mucho de educar al soberano. Siempre se pensaba que había que educar al pueblo para que fuese soberano. Hemos llegado al punto donde tenemos que educar al soberano, que es nuestro dirigente, ¿no? Nuestros dirigentes tienen que, ya sea en el Poder Ejecutivo, en el Congreso, en el Poder Judicial, tienen que tener una visión a largo plazo, tienen que tener una visión de geopolítica, de historia, de nuestro país en general. Incluso muchas veces pensamos, bueno, la Argentina nació en 1810. No, la Argentina nació mucho antes, con los españoles, siendo colonia, con los incas. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y pensando en esos términos, Argentina puede volver a surgir muy rápidamente. Lo hicimos en varias ocasiones, en el pasado y los más recientes, después del 2001. Para el año 2005 habíamos crecido muchísimo, habíamos avanzado muchísimo, a pesar del gobierno. No porque teníamos un presidente muy hábil políticamente, sino por el pueblo que se puso a trabajar y se le dio oportunidad al pueblo. Sí, estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo en esto de lo que dijo Julio, ¿no? La visión a largo plazo, es lo que no tenemos. Estamos siempre en el día a día. Entonces no miramos un horizonte y lo que hay que hacer es empezar a, justamente, si hablamos de estrategia, trazar una estrategia y la estrategia requiere que sea a largo plazo. Lo demás es táctico. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que pensar en deponer nuestras diferencias y pensar en el bien superior. ¿Cuál es el bien superior? Es la patria. No hay otra cosa. Es la celeste y blanca. Entonces nosotros tenemos que poner eso como bien superior y empezar a trabajar en función de la patria, dejando de lado las mezquindades políticas, que es un poco lo que se está cada vez más potenciando, porque si uno mira el entramado de estos espacios políticos, dirigentes políticos y demás, esto se está potenciando, estas mezquindades. Hay que pensar en la patria, hay que pensar en lo que yo alguna vez dije de empezar a peregrinar hacia nuestra tierra prometida, que es nuestra propia tierra, la Argentina. Cuando uno peregrina, ¿qué hace? Peregrina en comunidad, peregrina tanto en silencio como cantando, con cierta alegría porque va hacia un lugar que uno tiene fijado como horizonte, como meta. Bueno, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que empezar a madurar para llegar justamente a ese objetivo.
Bueno, hoy en EDP Web TV, aportes para la unidad y la soberanía, con el doctor en Relaciones Internacionales, Marcelo Javier de los Reyes, y con el licenciado en Ciencias Políticas y ministro plenipotenciario del Servicio Exterior de nuestra Nación, Julio Ferrari Freire, hemos analizado la situación de la República Argentina, esta crisis estructural en la que nos encontramos, y aportes como para poder mejorar el futuro de esta gran casa común que es la República Argentina. Muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión y en las que van a venir.